Cordial saludo a todos nuestros seguidores en estos espacios de información que de una u otra manera generan la opinión en la ciudadanía, en los diferentes sectores que de una u otra manera pues están pendientes de la agenda noticiosa. Hoy tenemos un tema muy importante que ha generado incluso bastantes inquietudes en las personas tanto involucradas como las entidades que allí también participan. Pues vamos a hablar un poco de el trabajo que vienen realizando diferentes instituciones y entidades. Esto tiene que ver con el tema de la Justicia Especial para la Paz, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o como se conocían popularmente los falsos positivos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Rodríguez del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes han venido realizando un trabajo muy importante, no solo en Casanare, sino en varias regiones del país, centrándonos hoy en lo que es región Caribe y región Casanare. Doctor, buenos días y contemos un Sandra, poco de cómo ha mucho sido ese gusto. trabajo. Gracias, mucho gusto. Buenos días. Ha sido, pues, en efecto, un trabajo que de todas maneras debo dejar de ser gratificante, aunque la cantidad de expectativas y de retos que ello ha significado, pues, incluso a la fecha están por concluir de valorarse, ¿no? O sea, es un tema de valoración permanente, de análisis constante, diario, porque, pues, son hechos de macrocriminalidad que registran un número importantísimo de victimarios de unidades militares por todo lo extenso de la geografía nacional que participaron en el homicidio y en desapariciones de más de 5.000 ciudadanos, de más de 5.000 colombianos, que pues que de todas maneras tienen que olerle al país, ¿no? De alguna manera hay que encontrar por el camino de la jurisdicción, que es lo que tenemos ahorita, digamos, el escenario propicio para que las víctimas encuentren con verdad y reparación y garantías de no repetición. Doctor, hablemos un poco de estos informes que ustedes han podido elaborar, han podido presentar y de una u otra manera han generado ciertas acciones en estas entidades e instituciones a nivel nacional. Aclaremos que estos informes van enfocados al tema de la verdad, la justicia, la no reparación y que han sido pues de una u otra forma entregados a varias entidades o instituciones como es la unidad de la búsqueda, está también la Comisión de la Verdad, que aquí en Casanare ha estado muy presente con todo este tipo de situaciones que ha dejado el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo les ha ido con este tema de los informes? Pues ha sido también, en efecto, digamos, la primera pieza o el primer paso de ingreso a la jurisdicción. Con el informe entregado, que fue además el primero que se le dio a la sala de reconocimiento, que por parte de víctimas en todo el país fue en agosto del 2018 y estaba relacionado justamente con las ejecuciones de la Brigada 16 allá en Casanare. Esa entrega del informe significó que se priorizara como un subcaso las acciones adelantadas por dicha brigada, especialmente cuando fuera comandada por quien hoy es general y quien además continúa privado de la libertad, Henry William Torres Escalante. La importancia de ese informe, pues ya la estamos evidenciando de un tiempo para acá. Fue la primera sección del país que se prioriza, que se empezó a trabajar. De allí en adelante se logró también consolidar una experiencia que permitió hacer entregas de informes en otros departamentos. Caso concreto, el de la zona Caribe, con la primera división del ejército. Posteriormente, y el más reciente fue la entrega del informe que se relaciona con la primera brigada del ejército y con los departamentos de Boyacá, eh, con todos los hechos acontecidos y realizados por unidades militares como el batallón Tarquí, el batallón Simón Bolívar, el Silva Plazas, en jurisdicción de Boyacá. Ese fue el último informe que se entregó el año pasado, muy reciente, todavía no se conoce un pronunciamiento de la sala con relación a su admisibilidad. Esperamos que así sea para que una vez se admita, entonces se comience
a darle el trámite pertinente que establece el procedimiento con llamamiento a versiones voluntarias de los comparecientes. Doctor, esto es en cuanto a los informes. Hablemos un poco de la cantidad de víctimas que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos está representando, no solo en Casanare, sino en la Permíteme un región. segundo, conecto. Permíteme un segundo que se me va a apagar esto. Ok, tranquilo. Eso es en cuanto a los informes presentados al sistema. Hablemos un poco de la cantidad de víctimas que representa el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, tanto en Casanare como en la región Caribe. Vale, en Casanare estamos representando más o menos unas 135 víctimas que se subdividen en un número aproximado de 30 casos, 35 hechos criminales y otro tanto está ocurriendo con la región Caribe. Allí también tenemos un número aproximado similar de víctimas y de casos representados. En total son más de 300 víctimas que se están representando en estas dos regiones y pues se incrementaría un poco con las víctimas que representamos de Boyacá y también algunas víctimas que se representan de otras zonas que no han sido priorizadas, vale decir Valle del Cauca, por ejemplo. Eh, eh, no han sido priorizadas, pero pues esperamos que eso también sea atendido en debida forma. Y ello implica, en términos porcentuales, un gran número de víctimas que llegaría a más o menos al 40% del total de víctimas que por el caso 003 está analizando hoy por hoy la Jurisdicción Especial para la Paz a nivel país. Entonces, obviamente la responsabilidad para nosotros como fundación, como organización, es bastante importante. Doctor, y de los procesos como tal, ¿qué podemos decir? ¿Qué avances han tenido o cuál ha sido quizás esa dificultad para ustedes en este tipo de procesos, de este tipo de víctimas? Porque sabemos que en Colombia hay víctimas de todo tipo. Bueno, digamos que hemos tenido dos dificultades como por tratar de concentrarlas de una manera más, con mayor pedagogía. Una de ellas, en principio, tenía una relación o ha tenido una relación eh, con con quizás lo que uno podría considerar la falta de impericia, o mejor, de pericia, la falta de práctica, de experiencia mejor de la magistratura en el manejo del procedimiento. Lo digo con todo respeto, pero en un principio se notó bastante que había mucha academia, pero poca, como decimos los abogados litigantes, poca baranda, o sea, poco litigio. Y entonces nos enredamos con cosas como, por ejemplo, un poder que se necesita para la validación o acreditación de un poder. Y se generaban enredos en cosas como esa, notificaciones, por ejemplo, y algunas decisiones de ese orden que sencillamente pues no son de fondo, pero que sí generaban, digamos, ciertas dificultades de aspecto comunicativo especialmente con la sala de definición de situaciones jurídicas, que ese es otro problema, pues que existen esas dos salas, la sala de definiciones y la sala de reconocimiento de verdad. Con la sala de definiciones es por donde generalmente entran los militares, los agentes del Estado, es su primer acceso a la jurisdicción mediante la suscripción del acta de sometimiento a la JEP. Y llegan por allí. Y de una vez están siendo objeto de todo tipo de beneficios que la ley contempla porque pues se someten a la JEP, pero lamentablemente esas decisiones no son puestas en conocimiento de las víctimas, ni mucho menos de sus abogados. Eh, Eso pues ha sido un problema que aún hoy tenemos y que pues para la JEP ha bastado con informar o pegar en el estado de la página web ese tipo de decisiones sin mayor ocupación, sin mayor detenimiento a ubicar directamente a las víctimas y hacerles partícipes por lo menos de esa decisión, porque se deja en libertad a personas que han sido condenadas, muchas de ellas, y ya tenían una situación jurídica ejecutoriada y definida por el sistema de justicia ordinaria y que posteriormente se encuentren con la sorpresa de que están en libertad, que de pronto los vean en la calle sin ningún tipo de explicación, pues al primero que acuden es el abogado, pues con obvias razones disgustados, preguntando que qué hemos hecho, pues cuando nosotros
difícilmente podemos tener, digamos, la posibilidad de actuar cuando tampoco conocemos de esas decisiones. Con la sala de reconocimiento el tema ha sido un poco más fluido, también hemos tenido mayores acercamientos con ellos, se ha generado como más empatía, lo cual pues lamenta uno que no ocurra lo mismo con la otra sala. Sin embargo, bueno, son apreciaciones que se han venido dando también por momentos que se vivieron, especialmente cuando se estuvo en la audiencia de comparecencia del señor general Mario Montoya Uribe. Eh, Se dieron situaciones pues particulares que generaron en las víctimas y en la representación de víctimas asistentes pues una sensación como que ahí es más bien cierto trato preferencial con los victimarios, en este caso con ese personaje, y más no ocurre lo mismo con las víctimas. Entonces eso pues es un punto que uno sabe, pues situaciones que pueden ser pues malinterpretadas, como puede que sea producto del estrés y de la angustia por el hecho mismo, pero que pues en términos generales lo que quiero decir allí es que hay, digamos, dos escenarios. Un escenario mucho más amable que ha sido la sala de reconocimiento porque en ella, si bien es cierto, lamentablemente no es la generalidad, pero sí hay casos importantes en donde las víctimas han podido evidenciar que algunos de estos comparecientes tienen voluntad de decir la verdad y la han venido entregando más allá de lo que hay en los procesos, en los expedientes. Y eso obviamente, como te decía, se evidencia más en ciertos comparecientes, en algunos, no en todos, pero que ha permitido que en ese sistema dialógico que impera en esa sala, pues permita que se desarrollen al menos algunos esclarecimientos con ciertos casos en particular. Entonces, el avance ha sido de alguna manera diferenciado, se ha podido desarrollar cosas importantes, pero no en la plenitud como las víctimas y nosotros quisiéramos. Doctor, precisamente el tema de las víctimas, la esencia del trabajo de ustedes desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y de las demás entidades e instituciones que participan en todo el tema de reparación, de la verdad, la búsqueda de la verdad, de una u otra forma darles esa voz de alivio, de descanso dentro de las situaciones o las circunstancias en que derivaron el volverse o convertirse en víctimas. ¿Cómo participan ellas en el sistema? ¿Cómo participan en este proceso que para algunos es eterno, para otros ya han visto la luz de esperanza de la justicia que tanto anhelan? ¿Cómo ha sido quizás esa voz que ellos sentían que ya no tenían gracias al trabajo que ustedes vienen realizando obviamente desde el comité? Bueno, es pertinente, creo que es necesario hacer, digamos, una comparación, que pues en el caso no es odiosa, pero sí hay que hacerlo. La comparación está en los términos de cómo era la participación de las víctimas en la en la justicia ordinaria. Cuando una víctima participaba o asistía a una diligencia, lo hacía generalmente en calidad de público. Se sentaba con el resto de personas y simplemente era testigo de lo que estaba sucediendo en el desarrollo de las distintas audiencias, salvo que fuera llamada como testigo por la fiscalía o por la misma defensa. Ese es el único momento en donde había o hay una participación directa de las víctimas del injusto, de los actos penales. En la Jurisdicción Especial para la Paz ocurre un fenómeno mucho más, digámoslo en estos términos, considerado con respecto a esa participación de víctimas, porque tienen escenarios propios de participación. Hasta este momento no se ha llegado a ese escenario, pero estamos próximos. En el subcaso de Casanare, estamos próximos porque pues ya se han venido agotando la participación de un número amplio de agentes del Estado y ello permite ya nos permite vislumbrar la realización de una audiencia de observaciones de víctimas. Esa audiencia está y va a ser digamos, central para ellas porque nosotros como abogados estaremos a un lado, pero no vamos a estar
no vamos a tener el concurso, no vamos a tener la voz en ese estado, sino que serán las mismas víctimas quienes van a poner en consideración de la sala de reconocimiento lo que para ellos ha ocurrido en desarrollo de todas estas versiones voluntarias y lo que es su sentir ha significado escuchar a distintos, a distintos estos individuos en esas versiones y tendrán su propia lectura de los casos. Por supuesto que para que esa etapa se cumpla necesitamos efectivamente darles a ellas los elementos básicos necesarios para que se puedan formar ese concepto y esa valoración. ¿Y cuáles son? Pues simplemente compartir con ellas aquellas versiones voluntarias que no conocen o que conocieron a medias o en las que se requiere recalcar algunos aspectos importantes. Y en síntesis es un tema de metodología y de pedagogía de la formación, del consentimiento, o mejor, del conocimiento informado de la manera como todos estos personajes han participado. Y una vez se tenga eso, con todos los insumos que la jurisdicción nos debe entregar y debe continuar entregando, pues estaríamos llamados a que se realice primero un escrito final de observaciones por parte de la defensa técnica de las víctimas, o sea, de nosotros los abogados, y segundo, la audiencia pública de las víctimas, que también sería, digamos, el culmen de la participación de ellas en ese momento, en esa etapa. Eh, eh, Sin embargo, también es válido recalcar que consideramos por, que por más que se tenga información, es decir, no podemos correr y convocar una versión a una audiencia de observaciones sin que las víctimas hayan podido tener todos esos insumos previos. Además, poner un elemento adicional y es el tema de la pandemia. Esa audiencia, debido a su importancia, debido justamente a que las características sociales y las características de las condiciones personales de cada una de estas víctimas, muchas de ellas tienen su domicilio en regiones apartadas del departamento, en zona rural, donde no hay maneras de tener internet, sino escasamente lo que llamamos coloquialmente una flecha de celular, pues sin datos apenas para llamar y recibir llamadas, pues es muy difícil que ellas puedan estar en una audiencia de esta naturaleza. Por eso estamos convencidos de que su realización no se va a poder realizar, no podría practicarse en este primer semestre y eso le hemos hecho saber a la jurisdicción porque hay que garantizar esa real y efectiva participación de las víctimas en tan importante evento, más aún cuando son ellas las que van a tener la voz y van a tener pues toda la atención como debe ser, en tanto está de por medio sus aspiraciones a justicia y a verdad y a garantías de no repetición, bueno, y de reparación simbólica también. Doctor, finalmente ustedes tienen programado para el departamento de Casanare y para la región Caribe un encuentro muy importante donde se van a compartir estas experiencias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son esas expectativas que tienen ustedes? Sabemos obviamente por el tema de la pandemia que serán muy pocas las que van a estar allí en una audiencia o en un acto simbólico muy reservado para ellas y que obviamente están bajo el liderazgo, la representación de ustedes. ¿Qué expectativas se tienen allí? ¿Se podrá evaluar a través de esas experiencias el trabajo que han venido realizando ustedes por años, por encima de las circunstancias que no han sido fáciles para ustedes como abogados, como para las víctimas? Pues es la idea, ¿no? Sabemos que el tiempo tampoco nos va a ayudar mucho porque pues no se cuenta con mucho tiempo para ello, pero sí creemos que va a permitir el espacio para que eh, comunidades de dos regiones del país tan distintas, apartadas una de la otra, eh, pues hagan un ejercicio interesante de valoración
y evaluación de lo que se ha venido presentando ante la jurisdicción. Aunque pues hay dos niveles de participación acá. La comunidad en Casanare, las víctimas en Casanare, creo yo que están en una condición de mayor información y de mayor participación porque pues hemos venido trabajando ya desde mucho tiempo atrás y además desde ya en la JEP de manera concreta desde el 2018. No ocurre lo mismo con la región Caribe. Con la región Caribe se empezó a hacer un trabajo más concreto en estos términos también pues ya en el 2019, 2020. Y anteriormente pues también había una asistencia en procesos, pero pues en justicia ordinaria, pero pues no, creo que no se tenía la misma, pues, no sé, solidez en el trabajo colectivo, especialmente, porque pues el caso individual sí, pero el tema colectivo no. En cambio, nosotros en Casanare siempre hemos procurado mantener consolidada esa participación conjunta de víctimas en distintos eventos que se practicaban y se venían realizando en el departamento, independientemente de que existiera o no la JEP. Entonces eso pues nos daría para que las víctimas de Casanare tengan, como, digamos, una visión más amplia de lo que ha sido su proceso en particular. Eso sí, todas están en la misma condición, llevan 10, 15 años o más sin encontrar justicia. Eso pues es un hecho que, salvo contadas excepciones, el resto están como en la misma posición. Bueno, pues agradecemos entonces al doctor Fernando Rodríguez del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por esta información que nos entrega el día de hoy al trabajo que hemos, y sumado al trabajo que hemos venido realizando con este tema de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare, que hoy también nos involucra con la región Caribe. Doctor, muchas gracias. Con gusto, Sandra, ni me faltaba. Un abrazo.